buenas tardes y gracias por acompañarnos en este programa de Análisis 13. Hoy tenemos de invitado al analista financiero y profesor universitario Daniel Suchard, que nos va a dar una perspectiva de cómo se encuentra la economía nacional. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación y por supuesto a todas las personas que te acompañan y nos acompañan a esta hora del día. Perfecto, hoy entremos en materia porque, como lo mencionábamos, el estado actual de la economía es uno de los temas que ahorita se están tomando mucho en cuenta, tanto en Casa Presidencial como en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se encuentra actualmente nuestro país en el tema económico? Una de las cosas importantes que hemos visto, Álvaro, y definitivamente ha sido tópico de tendencia a lo largo de este año 2026, es que la economía costarricense, al igual que el resto de las economías del mundo, han tenido perspectivas económicas un poco más lentas, o sea, se ha ralentizado el crecimiento mundial. De hecho, el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, justamente hace unos 10 días, ajustó su pronóstico para el año 2026 de un 3,0%, veniendo del 3,2% con el que iniciamos en enero. En abril baja a 3,1%, o sea, sigue creciendo el mundo, pero ya un poquitito menos, y ahora justamente acaba de mencionar que va a crecer el mundo un 3%. ¿Y por qué empiezo primero con el planeta? Porque definitivamente lo veíamos en el corte anterior que Andrea estaba mencionando, las noticias internacionales, definitivamente esas noticias están impactando a nivel internacional, más que todo con un epicentro que tiene que ver con Irán, Estados Unidos, lo estaba mencionando Andrea justamente, y que el barril de petróleo, que es prácticamente la madre de una gran cantidad de productos, no solamente de combustibles y gasolina, sino, bueno, plásticos, olefinas, fertilizantes, agroquímicos, pinturas, etcétera, ha hecho que el mundo esté un poquito más inflacionado. Entonces, por supuesto que al haber un poquito más de inflación, el planeta también empieza a sentir algún resentimiento, digamos así, a nivel internacional. Eso no puede eximir a Costa Rica de estar metida en todo esto. Entonces, es importante saber de que la economía de los Estados Unidos, que si bien va a crecer por encima del 2,2%, ya no es el 2,4%. Si Europa, que iba a crecer 1,2%, ahora que va a crecer 0,9%, ya empieza a dar señales también de ser un poquito más lentos. Nosotros importamos todos esos síntomas que tienen nuestros principales socios comerciales. Y ahora sí, ¿qué le pasa a Costa Rica? Bueno, Costa Rica está sintiendo justamente esos ajustes a nivel internacional que luego, cuando nosotros vemos nuestra facturación, ya no vamos a ese 3,8% como pudiéramos haber tenido al principio del año, sino ya estamos yendo a un 3,5%. Números bastante buenos, o sea, en verdad estamos bastante rápidos si lo comparamos con nuestros socios comerciales, pero no deja de ser al final nuestro país que se ve a nivel de empleo, si va a haber desempleo, si va a haber tributación, mayor recaudación, menor recaudación, si hay ajuste fiscal, si no hay ajuste fiscal, porque al final estamos aquí, ¿no? O sea, el vecindario costarricense es el que nos interesa. Entonces, la economía costarricense, ¿cómo está? Ahora sí, para aterrizar la pregunta, está bien, o sea, está bien comparativamente con nuestros socios, incluso con los del vecindario centroamericano, pero no es ajena a lo que está sucediendo a nivel internacional y por ende están sucediendo cosas. Hay análisis que nos están llevando a tener algunos ajustes, más que todo tributarios y fiscales, no lo hemos negado. Ahorita, este miércoles justamente, se espera que la rueda de prensa tradicional de la Presidencia de la República se anuncien también medidas tributarias justamente con este entorno que te acabo de explicar, Álvaro. Y es que eso es parte de lo que la gente ha estado hablando, pues mientras el expresidente Rodrigo Chávez hablaba de que la economía de nuestro país estaba muy bien, el Fondo Monetario Internacional pide que se hagan algunos ajustes a nivel nacional. La gente dice, entonces, ¿cómo estaba la situación? Bueno, acá, y aquí me voy a poner a la cámara principal mía, porque aquí le voy a explicar algo muy interesante de quién es el Fondo Monetario Internacional y de quién es Costa Rica. Imaginemos nosotros que el Fondo Monetario Internacional es la nutricionista o el nutricionista, este personaje profesional de justamente la nutrición, y Costa Rica es usted como persona, que a lo largo del año, en cada visita, usted cuando llega a la nutricionista va a escuchar 4 cosas: grasas, azúcares, carbohidratos y por supuesto proteínas. Si tú vas a un nutricionista y no te dice eso, no es nutricionista. Pero no quiere decir que si él te lo dice estés mal, porque no es lo mismo el cuerpo en noviembre, el cuerpo en octubre que el cuerpo en enero, por ejemplo. En enero a mí me jalan las orejas. ¿Por qué? Porque obviamente uno se estabilizó a nivel nutricional en diciembre. No sé si a ti te pasa, Álvaro, pero pasa así. Bueno, la economía costarricense es igual. La economía costarricense no puede ser perfecta todo el tiempo.
más bien es imperfecta. Y el Fondo Monetario es ese nutricionista que siempre va a recomendar impuestos, recaudación, corte de gasto, bajar la deuda. Él lo tiene que recomendar porque es el nutricionista, es el profesional de esa parte que se llama la salud financiera de un país. Ahora bien, Álvaro, y aquí te hago la pregunta. Si a ti te dicen que tienes que quitar carbohidratos, al final tú dices, o lo hago a rajatabla, o lo hago a la mitad, ¿sí o no? O sea, al final correcto. Tú decides si te comes tantos carbohidratos o no. Al final es una disciplina tuya. Exacto. Luego también, si te dicen que no coma carbohidratos en pleno diciembre, va a ser más difícil. Entonces acá es exactamente lo mismo. El Fondo Monetario, él recomienda un menú, donde el menú tiene impuestos, donde el menú tiene gastos, el menú tiene recorte de gastos, el menú tiene implementación de otras cosas, y hay un montón de cosas. Ahora, de ahí se puede establecer, se puede implementar en Costa Rica algo del menú. Hay unas cosas que definitivamente no se van a poder, no tienen entrada política, no tienen entrada social. Hay otras que tú puedes decir, déjame ver cómo lo puedo ir gradualmente colocando. Y hay otras que definitivamente uno dice, wow, esto hay que hacerlo porque es parte del trabajo. Si a mí la nutricionista me dice, camine todos los días 1 hora, definitivamente se me hace más fácil eso que, y espero que no me esté viendo porque se me jalan las orejas, pero se me hace más fácil hacer eso que hacer un recorte de la comida tradicional que tenga. Entonces aquí tiene que haber un tema de entender, y Costa Rica, nosotros como ciudadanos, entender de que el Fondo Monetario, que OCDE, que el Fondo Latinoamericano de Reservas, que el Banco Mundial, que cualquier multilateral diga o brinde unas recomendaciones. Y otra cosa es si Costa Rica está preparada en este momento, en agosto, ya se nos está yendo julio, en agosto, para poder implementar. Y de esas implementaciones hay unas que se dan por decreto, hay otras que van por ley, hay otras que definitivamente pueden ir sencillamente sin tanta atención mediática. A ese punto es el que estamos, en una economía buena, un cuerpo bueno, pero que debe ser arreglado o debe ser mejorado para tener una mayor salubridad, en este caso finanzas públicas. Y de todas esas recomendaciones que se están dando, ¿cuáles considera usted que sí son necesarias implementarse? Mira, una de las cosas importantes que tenemos nosotros es la acera de la recaudación y la acera del gasto. Al final, ingresos y egresos. Entonces, hay cosas en los egresos que yo sí puedo realizar que prácticamente no le hacen ningún tipo de cosquillas a la gente. Por ejemplo, yo puedo agarrar y cortar grasa en el sentido de que puedo cortar viáticos, puedo cortar algún tipo de festividades, vamos a decir, en vez de hacer una celebración ostentosa, la puedo hacer mucho más austera. Puedo tener algún tipo de optimización a nivel de embajadas, consulados. Yo no lo puedo hacer. También agarrar y decir, bueno, si ya yo tengo la implementación de la virtualidad y la implementación de la inteligencia artificial, déjame ver qué posiciones en el sector público se están pensionando para ver si no es necesario un reemplazo tú a tú, sino que sencillamente no sea el reemplazo. ¿Por qué? Porque ya la operatividad de esa posición lo puede sustituir otra persona o inteligencia artificial. Son cosas tecnológicas que están sucediendo. Por el otro lado de la recaudación, que es la que genera más morbo, no lo voy a negar, Álvaro, y es que yo puedo tener la implementación de un impuesto de valor agregado o impuesto sobre la renta o impuesto a algo que no lo tiene, que son las exenciones, o bien yo pudiera agarrar y decir, ok, yo tengo que velar porque la gente se formalice. Bueno, entonces, si nosotros buscamos que esa informalidad que está rozando casi el 40%, según la última encuesta de desempleo arrojada por el INEC, es 38%, pero para que sepamos que es un cerca un 40%, prácticamente es un promedio de los últimos 15 años, uno pudiera, ok, ¿qué le pasa a la informalidad? Bueno, tenemos un problema en la Caja Costarricense de Seguro Social porque uno llega y le meten un retroactivo, entonces la gente se asusta, tiene con qué asustarse porque las pymes son más complicadas que una empresa completa. Luego tenemos también la formalidad de la facturación electrónica como tal. Luego tenemos que existe mucha informalidad porque la gran cantidad de requisitos
para poderte formalizar son tantos que la gente prefiere no formalizarse. Entonces, acá es donde uno tiene que ir buscando la forma de invitar a todas estas personas que no se va a erradicar, o sea, no hay cero informalidad. O sea, en Estados Unidos no hay cero informalidad, en Europa no hay cero informalidad. Hay una informalidad muy baja, pero uno invita a que las personas puedan formalizarse, ver dónde está achivando el zapato y arreglar esa parte. Hay una iniciativa que se ha escuchado a lo largo de las últimas 3 semanas. Yo tuve la oportunidad de brindar un contenido audiovisual sobre el tema de los Simpe Móvil, ¿no? A ver, el Simpe Móvil nació con esa génesis de poder transferir de un lado al otro, Daniela Álvaro, algún tipo de dinero con un tope máximo por día y en el cual la gente no tiene que estar pagando una comisión. Eso solo pasa en Costa Rica, de hecho en ningún lugar del país, digamos de Latinoamérica existe, y nosotros somos vanguardistas en ese lado. Entonces hay una propuesta de decir que una persona que recibe más de 150 simpes al mes va a tener algún tipo de vigilancia. Pero aquí yo lo cruzo con algo, y esto fue una discusión que tuve con una persona que me llamó, me dijo: Daniel, y entonces ¿qué pasa con el cuidador de carro? ¿Qué pasa con el vendedor de verduras? ¿Qué pasa? Yo digo: no, es que no pasa nada. Hay una ley que se promulgó acá en Costa Rica hace 2 años, donde las pequeñas y medianas empresas que facturan 900,000 colones o menos no pagan impuestos sobre la renta. Y eso es una ley que no hay ningún problema. Entonces, si ese vendedor de verdura y si ese guachimán, como le decimos nosotros a los cuidadores de carro, se formaliza, va a la caja y no le meten un retroactivo, sino más bien lo ayudan a que se pueda inscribir con una cuota lo suficientemente acorde a ese oficio, y él no supera los 900,000 colones, él entraría en el umbral de que no tenga que pagar su impuesto sobre la renta. Pero si de repente, Álvaro, y obviamente la pregunta la hago de una manera muy respetuosa para todos los que estamos acá, una persona recibe 4 millones de pesos en un Simpe Móvil, creería yo que ya ahí sí nos está vigilando carros todo el día. Entonces entraría a que la persona se formalice y pagaría sobre esa ley que se promulgó hace 2 años el impuesto sobre la renta como cualquier persona lo hace. Entonces yo lo que digo es bajarle la ansiedad a la gente de que no es un tema de penalizar, no, es ponernos a todos en la misma cancha. Si yo, que tengo una pyme, estoy formalizado y no completo los 900,000 colones, no tengo que pagar el impuesto sobre la renta porque estoy exento según eso. Pero si yo tengo 1.100.000 o 2 millones, yo tengo los gradientes, que son similares a los gradientes que tienes Álvaro, vos y todos tus compañeros aquí de CINAR, que si unos están por encima de 900,000 colones, ya empiezan los impuestos sobre la renta a ser gradientes. Entonces acá me parece que lo más loable es poderle explicar a la gente que cuando existe este tipo de herramientas tecnológicas, la herramienta tecnológica también necesitamos que nos ayuden todos, porque si no al final lo pagamos, este país lo sacamos todos. Entonces por acá es como para darte 2 vertientes de cuando hay cosas que se pueden hacer y hay otras cosas en las cuales definitivamente no se va a poder hacer socialmente. Ponerle impuestos sobre la renta al aguinaldo, definitivamente esa recomendación que está dentro del menú, no la veo. Mira, es que no la veo viable ni aquí ni nunca en la vida. Entonces ahí donde yo recomiendo es ver cuáles son las que se pueden implementar y poder explicar justamente cómo función tributaria de la mejor manera. Imagino que ahí va incluido el tema de la canasta básica, que mucho se ha hablado, que se quería pues meter algún tipo de impuesto. Y esa parte de la canasta básica que tiene que ver con una distorsión que tenemos nosotros en Costa Rica según el impuesto de valor agregado. Y esta distorsión empieza con la implementación del IVA a la carta. Cuando nosotros, y de hecho yo estuve aquí en CINART justamente explicando esa parte hace unos cuantos años atrás, el impuesto de valor agregado es una herramienta increíble para bajar los márgenes de evasión. ¿Por qué? Porque yo estoy cobrando un IVA, pero para yo no pagar tanto IVA, yo voy a ir a solicitar todas las facturas que yo pago para poder cruzar los IVAs. Entonces, claro,
Yo emito factura, pido factura, entonces voy a tener que cotejar los dos IVAs. Perfecto. Por ahí es la herramienta que se ha tenido a nivel mundial y Costa Rica la implementó en el año 2019 con la aprobación en 2018. Perfecto. El tema está en que nosotros tuvimos un IVA a la carta. Hay unas cosas al 0, hay unas cosas al 1, que es la canasta básica, hay unas cosas al 2, hay unas cosas al 4, pero estas 4 si pagas en tarjeta te las bajan al 0, que es un tema de los servicios médicos. Luego tuvimos otra distorsión, bueno, del pasaje aéreo, bueno, al final el 10%, al final todo el 13%. Si nosotros tenemos un solo IVA, olvídate que si es 13, 15, 9 o 2, a todo el mundo se le facilita. ¿Por qué? Porque cobro el 2, pago el 2. Digamos, ahí uno va. En el tema de la canasta básica, el tema no es la canasta básica per se, es toda la estructura de la canasta básica. Porque si yo necesito al 1 aquí, necesito al 1 toda la estructura. O sea, una pulpería cobra el 1% arroz, frijoles, pollo, carne, pero tiene que pagar la luz al 13%. Y el agua la tiene que pagar al 13%. Y las bebidas gaseosas las paga al 13%. Entonces hay un montón de cosas que pueden distorsionarse. Entonces ahí viene un gran reto para el Ministerio de Hacienda saber si puede o no implementar un ajuste de IVA en canasta básica. Lo que ha sucedido hasta este momento es que va a ser muy poco probable que se ajuste la canasta básica. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de personas bastante molestas en el país. Por eso yo te decía, no es que cualquier recomendación es válida para mañana, es que hay que chequear bien cuál es el impacto. Si tú subes 12% a todos estos productos, definitivamente las personas que están comprando la canasta básica van a tener un ajuste en esos productos de la canasta alimentaria que van a tener que subir. Entonces ahí tienes que chequear muy bien cómo está el poder adquisitivo, si vale o no vale la pena. Y eso es un análisis que solamente el batallón de personas que están dentro de Hacienda lo van a tener que buscar. Me parece a mí que en este momento no es el mejor, digamos, el mejor momento para poder hacer algún análisis de esto. Me parece que hay otras herramientas que se pueden ir utilizando. Claro, a partir del miércoles a mediodía sabremos al final cuál es lo que va a tomar la decisión el ministro de Hacienda en ejercicio con toda su cartera hacendaria. Pero me parece a mí que lo de la canasta básica, que se debió haber hablado anteriormente, hoy nos pone en el tapete en un anticuerpo, y lo digo personalmente, que va a ser complicado saltar ese obstáculo. Se ha hablado de compras por cédula, se ha hablado de compras por región, se ha hablado nada de eso. No, o sea, todo eso es muy, muy difuso, es muy difuso. O sea, es muy complicado porque nosotros en Costa Rica, Álvaro, vos vivís en un lugar, yo vivo en otro y los dos podemos ir a comprar en un tercer lugar. Nadie nos está limitando el libre tránsito. Entonces aquí no veo que haya un ambiente positivo ni social ni político para poder hacer algo con la canasta básica. Otro de los temas polémicos ha sido esos recortes que se hacen al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Asamblea Legislativa. Muchas personas dicen que se está contradiciendo al restarle el Poder Judicial, pero ¿son de esos recortes que eran necesarios? Una de las cosas que también igual pasa con la nutricionista, mira, te fuiste por este lado, estás subejecutando, tienes ahorros, utiliza los ahorros. O sea, todo tiene que ver con estos análisis, haciendo la analogía con la nutricionista. Hoy hay un tema con la recaudación. Entonces, lo que se está pidiendo es, o lo que pide el gobierno ejecutivo es, señoras y señores, estamos hoy en un momento donde tenemos la posibilidad de recortar hasta 5%. Porque eso es lo que es, hasta el 5%, señores, necesito que todo el mundo se soque la faja, que fue la frase de la semana en aquel momento. Entonces, claro, el Tribunal Supremo de Elecciones, ni tonto ni perezoso, dice, yo lo voy a recortar. Por supuesto, si no hubo segunda ronda. Si no hubo segunda ronda, digo, obviamente hay plata que no hay que ejecutar. Entonces, aquí yo creo que no debería haber llegado el punto de lo de la socada de faja, porque al final el Tribunal Supremo hubiese dicho, a mí me está sobrando esta plata, que no la voy a ejecutar. Totalmente de acuerdo. Hay algunas organizaciones que han dicho, mira, yo no puedo hasta el 5, porque ya comprometí algunas cosas, mira, puedo hacer un 2, puedo hacer un 3.
Pero me parece a mí, y a cualquier persona que haga un presupuesto de una organización, de una institución, de una asociación solidarista, de una asociación deportiva, cualquier cosa, que si a usted le piden un 5%, es imposible que usted quiebre. Porque si usted le dicen que tiene que recortar un 5% de su gasto, porque le va a venir un 5% menos de ingreso, y usted diga que eso es un quiebre técnico, entonces el problema no está en el 5%, el problema está en toda la distorsión que tiene aquí adentro. Porque un 5% sigue estando dentro de los márgenes de seguridad de cualquier persona que esté encargada de hacer presupuestos. Si el recorte hubiese sido como hubo en Puerto Rico hace 6 años, que fue a rajatabla el 45%, definitivamente ahí se hubiese pegado todo, usted y yo y cualquiera de los que estamos aquí, un grito al cielo, porque 45 es prácticamente la mitad de todo esto. Pero que tengas un 5% a agosto de 2026, porque no es al principio del año, es ya con una ejecución de 7 meses, porque ya 7 meses hiciste cosas. Entonces un 5% no debería estarte afectando mucho, salvo que tengas, por supuesto, esa distorsión dentro o ese desorden financiero dentro de tu institución. Ahora, muchas personas se preguntan, ¿cómo me va a afectar a mí todo esto en los próximos meses? El dólar, los combustibles, la guerra que está ocurriendo, con pues estos recortes, todos los impuestos, todo esto la gente dice, me gustaría que alguien me lo explique de una forma clara y sencilla de cómo me puede afectar, y creo que usted es la persona que podría explicar. Más bien, muchas gracias por acá, pasarme esta responsabilidad. A ver, cuando existe a nivel político la palabra proyecto fiscal, plan fiscal, la palabra fiscal, obviamente el primer síntoma que hay es de rechazo. O sea, ese es el primer síntoma que hay. Pero cuando uno explica de qué se trata todo esto y uno le quita todo ese tinte político que existe alrededor, muchas personas empiezan a entender de que es necesario hacer las cosas. ¿Okay? Ahora bien, ¿por qué es necesario? Lo acabamos de explicar, porque obviamente hay una lentitud en la economía, se está recaudando menos, hay unos proyectos de ley que permiten que hasta 900.000 colones no se pague impuestos sobre la renta, hay un tipo de cambio que está bastante bajo, por lo tanto cualquier producto importado por el arancel estás cobrando menos, ¿no? Porque antes traías $1.000, era 700, serán 700.000, $1.000, ahorita 450, que terminó este viernes, es 450.000 por el impuesto. Obviamente estás recaudando menos, o sea, aquí no puedes negar para tapar el sol con un dedo. Entonces, uno lo que busca con todo esto es explicar, ok, hay que buscar la recaudación. Esa recaudación, lo que debe de hacer el gobierno a partir del miércoles, que al final cualquier cosa que digamos acá podemos sumar o restar a lo que diga, lo que debería buscar es un equilibrio entre algún ajuste en ingresos y algún ajuste en gastos, para que la población no sienta ningún tipo de presión tributaria. Hablamos de la canasta básica, como te digo, no veo que aquí vaya a haber un ajuste de canasta básica. Entonces, si no hay ajuste de canasta básica, entonces no hay nadie que vaya a decir, es que se me está afectando la canasta básica. Entonces, por ahí viene un poco lo que va a suceder. Si recortan el gasto, ¿no? Que me parece que es lo más idóneo que se puede hacer. Gasto significa grasa, no músculo, grasa. Me parece que eso tampoco va a dañar a ninguna persona de la sociedad civil, porque tú estás simplemente diciéndole, ve, estas no son cosas que no se necesitaban. Te doy un ejemplo de los consulados y las embajadas. ¿Para que yo necesito 4, 5, 6 embajadas en Europa? Sí, Europa es un continente bastante pequeño, entonces con una podrías hacer algo más. Eso a la persona que está aquí en Costa Rica no le va a afectar en nada. Seguido, me parece que el tema de los SIMPES, no, olvídate del SIMPE como tal, formalizar a la gente es algo muy beneficioso. Uno, beneficias a la caja, ¿no? Dos, la persona va a tener pensión o por lo menos está aportando a su pensión, tiene un tema de la salud que se puede atender, y por el otro lado, si está cobrando por encima de 900.000 colones, también es necesario que se monte en el patín de como cualquiera de las otras personas. Entonces, ya ahí la viveza criolla de que, no, es que no voy a pagar, pero estoy recibiendo 4 millones. Entonces acá uno dice, hey, aquí la idea es que todo el mundo aporte. Entonces,
Todo esto es para contarles a las personas que un plan fiscal no necesariamente tiene que causar un revuelo ni ahogarse en un vaso con agua, ni la tormenta tampoco, es entender cuáles son las propuestas. No he visto, ni he escuchado, ni tampoco es para decirlo. En Costa Rica, para poder modificar una cifra de impuestos, tienes que pasar por una ley. En otros países, Álvaro, y para todos los que nos están escuchando, en otros países avisan así: el 1 de agosto el IVA sube el 18, y lo avisan. Te lo ponen en gaceta y todo el mundo, ¿pero cómo que? Y 18. Y de repente el impuesto de la renta da el 35 durante 3 meses. Nosotros vivimos en un país bastante democrático, en el cual, gracias a Dios, tenemos la oportunidad, no solamente en este tipo de programas y plataformas, sino de escuchar a todo el mundo y de opinar y justamente ver que no avancen las cosas, digamos, al parecer de cada uno. Entonces acá, gracias a Dios, estamos en un país muy lindo, muy bonito, y sí les digo que en otros países simplemente te avisan así. Hay un punto que sí quisiera tocar antes de devolverte el micrófono, que tiene que ver con las tasas de interés. Que las tasas de interés sí nos afectan a todos nosotros. La tasa de interés con la que el gobierno significa Asamblea Legislativa, Asamblea Ejecutivo, ¿no? Es que a veces creemos que es solamente una figura, ¿no? El gobierno es quienes todos nos gobiernan, Legislativo y Ejecutivo. Mientras nosotros no sigamos canjeando la deuda cara que tenemos aquí por deuda más barata, las tasas de interés no van a bajar ni en las finanzas públicas ni en nuestras finanzas, porque los bancos, las cooperativas, las financieras y las mutuales se basan en justamente las tasas que utiliza el gobierno. Entonces, si el gobierno tiene tasas altas, el sistema financiero tiene tasas altas. Pero el sistema financiero es un intermediario. Agarro plata de Álvaro y se lo presto a Daniel. Se lo presto a Daniel a tasas altas. Si yo tuviese la oportunidad de seguir avanzando en canje de deuda, es ahí donde nosotros como personas pudiéramos tener tasas de intereses más baratas. Muchísimas gracias, Daniel, por habernos explicado. Yo sé que la audiencia es muy largo todo esto. Está bastante complacida con todo el tema. Y también, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y que pudieron conocer un poco más del tema económico de nuestro país. Continúe en sintonía del CINAR. Hasta luego.